¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de miércoles. Por cierto, estamos ya en este miércoles 7 de julio del año 2021. Un gusto, mis queridos hermanos y hermanas, poder compartir con ustedes esta reflexión de las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy, miércoles 7 de julio. Lo hacemos siempre iniciando en la presencia del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, te queremos dar gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros amigos y amigas que van a tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que esta palabra también toque sus corazones, para que ellos también puedan estar un día, Señor, ante tu presencia, sirviéndote, amándote, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias a cada uno de ustedes por estar observando y compartiendo esta breve reflexión que vamos a hacer en este día miércoles 7 de julio del año 2021. Bien, vamos a compartir con ustedes estas lecturas que son las que la Iglesia nos propone para hoy. La primera lectura está tomada del libro del Génesis en el capítulo 41, versículos 55 al 57. Luego nos pasamos al capítulo 42 y vamos a leer el versículo 5 al 7 y luego brincamos al versículo 17 al 24. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, en todo el país de Egipto, hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendiera por toda la tierra de todos los países, iban a Egipto para comprar víveres, y a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto con otros, fueron también a Egipto a comprar víveres. Pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y, sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad: ¿de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó a sacar y les dijo: yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión, mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego me traen a su hermano menor, para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros: con razón estábamos sufriendo. Ahora, porque hemos pecado contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él, y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió: ¿no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo que la Iglesia nos propone para este viernes 7 de julio es el Salmo 32. Recuerde, Salmo 32, el responsorio: muéstranos, Señor, tu misericordia. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumento, alabémoslo. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da la vida. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Salmo 32, que la Iglesia nos propone para hoy, miércoles, cintura de la semana. Y atentos, mis queridos hermanos y hermanas, porque vamos a compartir con ustedes el Evangelio que en este día miércoles está tomado, según San Mateo, en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. Recuerde, el Evangelio está tomado, según San Mateo, en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy, miércoles, en la cinturita de la semana, a mitad de la semana. Qué gusto saber que ustedes nos están acompañando y saber que usted se ha incorporado a esta transmisión. Vamos a reflexionar un poco sobre esta lectura. La lectura que hemos escuchado del Génesis, hay que poner un poquito el contexto de lo que se está realizando. Hay que tener en cuenta de que José anteriormente había sido vendido por sus propios hermanos. Si ustedes se recuerdan, cuando ellos salieron y por la envidia que le tenían a José, porque era el secaleche, como decimos en nuestro país, El Salvador, era el tiernito, era el que quizás se llevaba la mayor atención de su padre. Y precisamente cuando estos hermanos tienen la oportunidad de deshacerse del jovencito, lo hacen y lo venden a los egipcios, y precisamente le cuentan al papá que una bestia salvaje se lo había comido, y bueno, y incluso le llevaron algunas muestras para que en realidad su padre creyera la historia de que una fiera lo había devorado. Resulta, mis queridos hermanos y hermanas, que esto fue prodigioso para esta familia, porque los planes de Dios no son como nuestros planes. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Posiblemente, mi querido hermano y hermana, nosotros humanamente podamos decir: ¡qué barbaridad! Sus propios hermanos fueron los que lo vendieron a José y lo entregaron a gente desconocida. Podemos pensar humanamente: ¡qué crueldad, qué maldad! Y de hecho, así es, porque se deshicieron de un niño completamente indefenso e inocente, y como se sentían como con envidia o le tenían celos, se deshicieron de la pobre criatura. Pero ya en ellos, mis queridos hermanos y hermanas, Dios estaba obrando. Escuchábamos en el Salmo esta frase: frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Quiere decir, mi querido hermano y hermana, que en los planes de Dios ya estaba que José se fuera a vivir a Egipto, porque también Dios tenía grandes planes con José.
que hoy, como nos cuenta la lectura del Génesis, es el que le sigue prácticamente al faraón, es la mano derecha del faraón. Todos ustedes recordarán que a través de los intérpretes de los sueños, que era la habilidad que tenía José, que podía interpretar los sueños, se fue abriendo camino con el faraón a tal punto que llegó a ser como su primer ministro, como la mano derecha de él. Y resulta que es José el encargado de distribuir los víveres según como él lo indique. Y nos cuenta el relato bíblico que había una escasez de alimento en la mayoría de los pueblos. Se recuerdan también que él fue el que dijo que iban a ver cuando tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y de las vacas gordas, que eran precisamente la calamidad que iban a estar pasando. Y eso era lo que realmente estaba pasando ya. Había escasez de alimento y ellos, con esa visión o con esa oportunidad que tuvo José de poder interpretar los sueños, se prepararon con anticipación para guardar alimento y poder superar esos días en que iba a estar la carestía de víveres en todos los demás lugares. A tal punto que nos cuenta el relato bíblico que de muchos países, de muchos lugares, llegaban a comprar víveres a él. Y era José el que tomaba la decisión de cuántos víveres le vendía a cada uno de estos hombres y mujeres que llegaban en busca de alimento. Pues bien, resulta que entre esa gente que estaba muriendo de hambre y que no tenía nada que comer, están sus propios hermanos, que van por mandato de su padre a buscar alimento en Egipto. Y resulta que cuando se presentan ante el faraón los envía sin querer, queriendo, donde su propio hermano. Y cuando estos se presentan ante José, José prácticamente los reconoció al primer instante. De hecho, cuando los vio, se le vino en la mente una idea que para muchos también puede ser una idea muy trágica. Lo primero que se le vino en la mente fue acusarlo de espías. Pero ¿por qué lo hizo, mi querido hermano y hermana? Lo hizo con la intención de acercarse mucho más a sus hermanos y mientras estaban presos, se acercó a ellos para hacer una especie de trato con ellos. ¿Y cuál era el trato? Pues precisamente que les iba a vender los víveres que necesitaban, pero les quería pedir un pequeño favor. Si ustedes son gente de bien, porque yo también temo a Dios, les dice José, y si ustedes son personas de bien, yo solo les quiero pedir un favor. Me van a dejar uno de ustedes aquí conmigo y el resto va a llevar los víveres a su familia y va a regresar con su hermano menor. Y ustedes saben quién es ese hermano menor. Era precisamente él, José, a quienes sus propios hermanos lo habían vendido. José sabía que esa promesa o esa petición no se la iban a cumplir. Y sin embargo, ellos aceptan hacer ese trato. Y dice la lectura que mientras platicaban esto entre ellos, comenzaron a sentir que la vida les estaba cobrando la maldad que habían hecho con su hermano. Y nos cuenta la Biblia que mientras estaban hablando eso, José les estaba escuchando. Porque según ellos, José, como no lo reconocían que era su hermano, hablaba otro idioma y precisamente por eso ellos hablaban abiertamente, porque creían que José no les iba a entender nada si no fuera por parte del intérprete, como nos dice la lectura. Pero José, que hablaba su propio idioma, les estaba escuchando. Y a tal punto que dice que cuando los despidió, rompió en llanto. Es decir, no aguantó tanto ver cómo sus propios hermanos estaban arrepintiendo, quizás de corazón, quizás estaban arrepintiendo por lo que habían hecho años atrás al haberse deshecho de su hermano. Y también aquí nos aparece Rubén, que es el otro de los hijos que Jacob cuidaba mucho y precisamente que era como el segundo, digamos, el más querido, y que lo van a tener que dejar ahí, como una garantía de que van a regresar. Bien, no vamos a quedar hasta ahí.
luego quiero decir y retomar esta frase del Salmo responsorial. Dice esta frase del Salmo: cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Es lo que Dios hizo precisamente con los hermanos de José. En tiempos de hambre les da vida, y fue su propio hermano José a quienes ellos habían vendido. Quiere decir, mi querido hermano y hermana, que quien no ama a su hermano, no ama a Dios. Y es lo que estos hombres y mujeres van a comprender precisamente hoy, que al no haber amado a su hermano, no estaban amando a Dios. Y es la lección que van a aprender ellos hoy en esta situación tan difícil. Ahora pasemos al Evangelio, mi querido hermano y hermana. Lo podríamos resumir en dos frases. Vayan y proclamen que el reino está cerca. Esa sería como la primera frase. Vayan y proclamen que el reino está cerca. Pero la otra sería: vayan en busca de las ovejas perdidas. Ahí, con estas dos ideas, mi querido hermano y hermana, vamos a finalizar haciendo esta pequeña reflexión. Vayan y proclamen que el reino está cerca. Vayan y busquen las ovejas perdidas. Qué interesante, ¿no? Saber de que Dios está preocupado no por los que están en el redil, no por las 99 que no necesitan que se les busque. Dios está preocupado por la oveja perdida, la número 100, que es la que falta, ¿no? Y precisamente esa oveja perdida, mi querido hermano y hermana, posiblemente seas tú y sea yo. Dios está preocupado por esas ovejas perdidas, por esas ovejas que quizás andan descarriadas, sin rumbo, sin beneficio, por esos hombres y mujeres que han perdido el horizonte, que han perdido la fe, que han perdido la esperanza. Quizás porque nosotros que somos cristianos no les hemos sabido dar ejemplo de vida cristiana. Quizás nosotros hemos sido para muchos de ellos piedra de tropiezo, y por eso ellos han abandonado el redil, han abandonado la iglesia, porque quizás tú y yo no hemos sido ejemplo de vida cristiana. A lo mejor ellos han abandonado la fe porque han visto que muchos que nos llamamos cristianos somos indiferentes ante el dolor. Quizás han visto en nosotros que no somos capaces de amarnos entre nosotros mismos y de ver cómo entre hermanos nos mordemos unos a otros, que estos son aquí, que estos son allá, que solo mi grupo es el bueno, que donde yo estoy está la verdad, que donde yo estoy es lo mejor, que, bueno, tú sabes, mi querido hermano y hermana, la infinidad de problemas que hay en las comunidades cristianas. Y precisamente nos alegra saber de que Jesús ha venido por esa oveja perdida, por aquel hermano y hermana que quizás para nosotros no es importante, para aquel hermano y hermana que para nosotros no significa nada, porque no lo vemos en la iglesia, porque no va a misa, o si eres cristiano, porque no va al culto, porque no se acerca a tu iglesia, porque no se acerca a mi iglesia, y lo vemos como de reojo, como que si fuera el gran perdido, como que si fuera un leproso, como que si fuera, qué sé yo. Y nosotros nos consideramos como los santitos, los bonitos, los guapetones. Mi querido hermano y hermana, hoy el Evangelio nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan en busca de las ovejas perdidas. Sí, de ese borracho, de esa prostituta que nosotros muchas veces hemos ignorado y hemos maltratado, de esos jóvenes que no representan quizás mucho para nosotros y que los hemos rechazado. Vayan en busca de las ovejas perdidas. Ese es el mandato que Jesús les da hoy en este Evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, a los discípulos. Vayan en busca de las ovejas perdidas, de esos que se van a arrepentir al momento que sientan ese abrazo, que se van a arrepentir al momento que sientan ese llamado, que se van a arrepentir de corazón
cuando vean cuánto les ama Dios, que cuánto les ha esperado y cuánto les ha enviado a llamarles, y hoy concretamente les ha llamado y ha mandado a buscarles, porque son ovejas perdidas, ovejas sin horizonte, ovejas que no encuentran dónde ubicarse. Hoy, mi querido hermano y hermana, quiero invitarte a que también nosotros seamos parte de buscar esas ovejas perdidas, de animar a aquel que ya no se quiere reunir en la pequeña comunidad, de animar a aquellos que ya no quieren seguir en los crecimientos, de animar a aquellos que ya no quieren estar en la comunidad eclesial, de animar a aquellos hombres y mujeres que ya no se quieren acercar a la misa, de animarles, de decirles que Dios les ama, que Dios les está buscando y que Dios les está esperando. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, queridos hermanos y hermanas. Pidamos al Señor que nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.